momento de que todos los niños que estén en casa en este momento los pongan enfrente del televisor porque ha llegado nuestro Huicho Cuentacuentos. Me encanta que estés. Muy buenos días, qué bueno que estés aquí con nosotros. Buenos días, José Luis Cintia. Vargas. Buenos días, Cintia. Es un placer tenerte aquí y hoy nos traes un excelente cuento, Así Saltán, el zar del mar. Así es, corre video. A continuación tengo para ustedes la historia mágica de Saltán, el zar del mar. En Rusia, cerca del mar, crece una encina. De noche y de día a su alrededor, un sabio gato camina. Si a la izquierda del árbol gira, ¡guau!, una canción canta. Si a la derecha lo hace, con un cuento, él te encanta. Y el autor Alexander Pushkin escuchó de ese gato el cuento que aquí relato. Y hace muchos inviernos, a orillas del mar en su palacio, el zar Saltán, entre bailes, brindis y viandas, con la bella zarina su matrimonio festejaba. Esposo mío, dijo Zarina, deseo que mi prima, tía y abuela en tu palacio permitas que viva. Amada Zarina, dijo el zar, que tus deseos se cumplan, es mi voluntad. Pasaron algunas semanas, la zarina quedó encinta y el zar Saltán, esperando un bebé, se llenaba de dicha. Pero una oscura e inesperada guerra hizo que Saltán el zar al frente de sus tropas partiera. Esposa mía, volveré, dijo el zar, volveré una vez cumplido mi deber, te lo prometo. Y así, con el fin del invierno, la primavera llegó. Le siguió el verano e invariable el otoño continuó. Y de la zarina el hermoso y sano príncipe Guido nació. Como ave cantando al cielo, la noticia del príncipe Guido se proclamaba por todo el reino. ¡Que viva! ¡Que viva nuestra zarina! ¡Que viva nuestro zar Saltán! Y su hijo, el príncipe, el zarevich Guidon. ¡Que viva!, decía la gente. La zarina en una carta anunció al zar su esposo el nacimiento de su heredero con tierno rostro de ángel, pero equivocadamente confió la entrega a sus malvadas prima, tía y abuela. ¡Pamplinas! ¡Que heredero ni que nada! Arreglemos estas palabras. Así que decía la vieja anciana a sus descendientes de sangre helada, mientras por un falso mensaje el original cambiaban, y un presto mensajero en su propia mano, al otro lado del reino al zar Saltán, se lo entregaban. Pero Saltán el zar explotó en rabia cuando a la carta dio lectura. Desdichada sea mi suerte. Aquí dice que Zarina la reina dio a luz un hijo mío con cara de sapo y dientes de serpiente. Envenenado por la falsa carta, Saltán el zar dictó a su escribano otro mensaje que también fue intercambiado y leído por el consejo de sabios en el reino frente al recién nacido Guidon y su madre la zarina. En voz alta los condenaba A morir ahogados en un barril. Leían los sabios. Que el destino clemente nos perdone algún día. Al caer la noche al pie del mar, la sentencia se cumplía. El barril con Guidon y Zarina en el mar flotó a la deriva, pero luna, estrellas y olas con arrullo los mecieron, llegando a salvo hasta una isla encantada. Y al salir del barril, mágicamente Guidon 18 años tenía, y Zarina, su madre, no envejeció ni un solo día. Madre querida, no te preocupes por nada, yo buscaré nuestra comida, dijo Guidon Zarevich, fabricando de un árbol arco y flechas, y cuando en su cacería estuvo, apuntó acertadamente a una ave negra de rapiña. En el mar al instante apareció un blanco cisne que entre luces y agua burbujeante se convertía en un hada deslumbrante. Bienvenido seas, Guidon Zarevich. Soy el hada cisne del mar, condenada a ser un cisne noche y día por el mago de la oscuridad. Y tu flecha rompió la maldición que a mí y a mi pueblo cubría. Te concedo ser príncipe de esta isla y cumpliré cada deseo que pidas. Hermosa dama,
no es mucho lo que pido, dijo Guidon. Deseo proteger a Sarina, mi madre, y conocer el amor de mi padre, Saltán, el zar del mar. Así será. Te otorgo mis soldados dorados y un palacio de oro donde tú y Sarina vivirán reinando en este lado del mar. El hada cisne del mar concedió a Guidon Zarevich el poder de volar, transformándolo en un moscardón con la habilidad de convertirse en humano con el poder de tan solo desearlo. Guido Zarevich interceptó en los mares a las barcas de la ruta marina del zar Saltán y logró enviar un mensaje al su padre el zar diciendo: El Zarevich del mar invita a su isla al honorable zar Saltán, ofreciéndole como suyo una ardilla que pela nueces de oro en una casa de cristal. Y la malvada abuela de la tía y prima de Sarina pensó: una ardilla que pela nueces de oro, esto me huele mal. Saltán el zar se embarcó con toda su flota para conocer al Zarevich del mar, y en la isla encantada pronto fue recibido por una ardilla mágica. Guidon Zarevich se presentó a Saltán el zar como su hijo, al tiempo que Sarina aclaraba todas las dudas, y sonando cañones, campanas y alabanza, el hada cisne y el Zarevich Guidon enamorados se casaron, bendecidos por Sarina y Saltán, el zar del mar. Las perversas prima, tía y abuela de Sarina pagaron su mentira, castigadas por Guidon, convertido en moscardón. Y colorín colorado, la historia de Saltán, el zar del mar, aquí se ha terminado. Soy Huicho Cuentacuentos, gracias y hasta la próxima. Ay, mi querido Huicho, de verdad es que está maravilloso, nos encanta y de verdad queremos agradecerte de parte de todos los que hacemos Tu Ciudad Es, que hayas venido con nosotros estos días y nos hayas traído cuentos maravillosos rusos y esperemos tenerte muy pronto aquí de regreso. Con mucho gusto, Cintia, será un placer. Muchísimas gracias y bueno, pues ahora, ya que despedimos a nuestro...